Capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Bosca. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulán, a la casa del Señor, diciéndole: Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído de la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: Sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Azarías, siervo del rey: Vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Azarías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticva, hijo de Arjas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Digan al hombre que ha enviado a mí: Así dice el Señor: Voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que han leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quedado incienso a otros dioses para provocarme a ira contra toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció su corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente he oído, declara el Señor. Por tanto, reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel,
Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón, y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para acera. Entonces Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó a Tofet, que está en el valle de Bet Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloc. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melech, el oficial que está en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que había hecho a los reyes de Judá y a los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios en la casa del Señor, el rey los derribó y destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Asimismo, hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aceras y llenó sus lugares con huesos humanos. Además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto. Destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al regresar, Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: déjenlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel, provocando a ir al Señor, los hizo tal y como había hecho en Betel, y mató todos los altares y todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, y con el fin de confirmar las palabras de la ley que están escritas en el libro del sacerdote Hilcías, había hallado en la casa del Señor, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos
en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al río Éufrates. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megido en cuanto lo vio. Sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Megido, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho sus padres. Y Faraón Necao lo puso en prisión en Ribla, en la tierra de Amad, para que no reinara en Jerusalén, e impuso una multa sobre la tierra de 34 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacín, pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió. Y Joacín dio la plata y el oro a Faraón e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo del país a cada uno conforme a sus bienes para dárselo a Faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Capítulo 24. En los días de Joacín subió Nauconosor, rey de Babilonia, y Joacín fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Joacín con sus padres, y su hijo Joacín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joacín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Asimismo se llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros, 1,000, todos fuertes y aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25.
En el 9.º año de su reinado, en el 10.º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11.º año del rey Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para la población, y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó. Todo su ejército se dispersó de su lado, entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud los llevó en cautiverio. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos, 8.1 metros, y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capital era de 3 codos, 1.35 metros, con una hora de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo, y de la ciudad prendió a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra, y a 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país, y a 70 hombres del pueblo, y a la tierra que se hallaba en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y se los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces el rey de Babilonia los hirió y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Amad. Así Judá fue llevado a cautiverio lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Jedaías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Cuando todos los jefes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a este en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumed, el netofatita, a hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo: no teman a los siervos de los caldeos, habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero sucedió que en el 7.º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes,
Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y les habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida, y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida.